Nuestro invitado de esta noche, tarde, mañana o donde quiera que tú nos estés escuchando o viendo, es todo una personalidad en el mundo de la espiritualidad. Es músico, es un gran comunicador y es un maestro. Es un maestro que a mí me ha ayudado muchísimo a enfocarme en la vida, en quién soy, en lo que quiero y en la manera en que puedo ahora interpretar la realidad. Me da mucho gusto recibir a alguien que seguramente ustedes han visto, conocen, porque además tiene su propio canal y pertenece a un clan de chavos que yo la verdad sigo, me caen súper bien y que nos hablan de esto que se llama los códigos del multiverso, con pláticas que verdaderamente nos hacen volar la mente, volar la imaginación y que nos permiten ver la vida desde una nueva perspectiva o desde varias nuevas perspectivas. Y hoy viene aquí conmigo a esta cabina a hablarnos de algo que yo estoy tratando de aprender junto con él y es el tarot Zen, el tarot terapéutico. Así que me da muchísimo gusto recibir en esta cabina, porque sí es nuestra cabina, a Ricardo Ferrón. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Irene. Qué gusto estar aquí contigo, compartir un momentito en tu espacio. Ya hemos platicado en algún momento antes en sesiones y otras cosas, pero estoy muy emocionado por compartir un poco de esta herramienta tan valiosa que es el tarot Zen y pues para eso estamos. No, pues me encanta que podamos compartir ahora con el público en mi canal esta herramienta de autoconocimiento y que yo siempre había visto al tarot como una herramienta de adivinación, como algo que me diría mi futuro, si me voy a casar o no, si voy a ganar dinero o no, y resulta que el tarot es muchísimo más que eso. Antes de entrar al aire hablábamos de Egipto, se habla que el tarot es de origen egipcio. Ahorita tú me contarás cuál es esta realidad, o seguramente o probablemente no solo en Egipto sino en muchos otros lugares de la tierra herramientas como estas se han utilizado prácticamente de manera simultánea sin que lo hayamos sabido. Así que bueno, quédense con nosotros, ya sabes, dale like aquí a nuestro video, por favor compártelo si te parece de valor, y si no te has suscrito, ¿qué esperas? Hagamos que esta comunidad para vivir mejor se suscriba y se vaya haciendo así gordita, de verdad, como chancho para la Navidad. Nos va a encantar que cada vez seamos más, que estamos en el camino de la conciencia. Así que, comenzamos. Ricardo Ferrón, antes de que entremos en materia del tarot, platícanos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cómo empieza tu inquietud por estos temas de la espiritualidad, de la música y todo lo demás? Bueno, como bien dijiste al principio, pues soy músico. Me dedico ya desde hace tiempo a crear en mi canal Música Cuántica TV diferentes audios y audiovisuales enfocados en el trabajo de sanación por medio de sonido, de frecuencias, de instrumentos sagrados. Y todo esto viene porque toda mi familia es de músicos. Mis abuelos fueron también, mi abuela era concertista, mi abuelo era carpintero, pero le gustaba mucho la música, pero mis bisabuelos fueron los primeros que trajeron la ópera de la Bohemia aquí a México. Y fueron los primeritos, ellos vienen de España y hicieron todo esto en ese momento, y a mí me resultó muy familiar desde niño tener siempre música en la casa. Mi mamá es pianista, a mi papá le encantaba también cantar de repente y hacían sus canciones, y ya sabes, en las reuniones siempre se ponían ahí a cantar. Era la bohemia, literal, sí, lo claro. Que era la bohemia, y pues llegaban todos los amigos bohemios y se ponían ahí a compartir lo que cada uno trajera, ¿no? Había pintores, escultores, escritores, de todo. Entonces siempre estuvo muy... O sea, una fiesta de la intelectualidad. Una fiesta del arte. Del arte, ahí, claro. Y siempre estuve muy cerca de eso. Entonces para mí la música es muy familiar y desde muy chico ha sido algo que me ha acompañado, aunque la empecé ya a ejercer de manera formal ya después, y ya recientemente, digamos de unos 10 o 12 años para acá, en este contexto de la música espiritual o la música enfocada en la sanación. ¿Antes qué tipo de música interpretabas o componías? Pues he tocado música de muchos tipos, como música de rock, por supuesto. En algún momento toqué en diferentes bandas de rock, de música lounge. También tuve ahí un proyecto con mis hermanos
de música chill out, lounge, que también hacíamos para eventos sociales. Y durante mucho tiempo estuvimos trabajando en eso. Ya después se disolvió, cada quien tomó su camino, ya sabes, nos casamos, tomamos nuestras rutas y empecé yo a adentrarme en el mundo de la música mística o de la música enfocada para la sanación. Entonces empecé a abrir este canal de música cuántica, empecé a compartir algunas cosas. De hecho, los primeros mantras los hice con mi hermana, que se llama Tana. Y esos primeros mantras son los que aparecen ahí como los primeros en el canal. La voz es la de ella. Y paulatinamente también hacemos proyectos alternativos. Han trabajado conmigo otros artistas de diferentes cosas, no solo cantantes, sino también personas que trabajan con instrumentos de este tipo, instrumentos sagrados. Y también pues hemos hecho mantras, música enfocada en este estilo. ¿Cómo le podemos decir? Pues tiene un poco de oriental, un poco egipcio, sí, un poco autóctono, un poco étnico. Sí, es una mezcla. Es una mezcla de diferentes ritmos. Ajá. Y como que se van haciendo ahí. Pero como del origen, ¿no? De muchísimas culturas a nivel mundial. Exacto, desde lo prehispánico, como te digo, puede haber ahí algunos sonidos egipcios, hindúes, chinos. A mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el budismo zen. Aquí hay una prueba. Una prueba de lo que vamos a hablar ahorita, claro. Del que vamos a platicar, y pues de ahí es de donde viene todo esto. A ver, pero ¿cómo surge esta chispa de esta búsqueda espiritual? O sea, tú estabas en el rock y de pronto, ¿cómo das este cambio? Pues en mi camino yo estaba buscando encontrar mejores rutas para conocerme y para ser mejor persona, también para sanar cosas que yo traía, las heridas normales que uno trae de la niñez, de la adolescencia, las cosas con las que tú te enfrentas en la vida en diferentes contextos, ahí en la escuela, muchas veces con esos eventos de encontrarte con personas que tal vez no resuenan mucho contigo y tú te sientes un poco diferente. Cuando te sientes que estás... ¿Raro? Yo me sentía bicho raro. Okay. Durante toda la secundaria yo me sentía de esa manera, ¿no? Me sentía como que había algo en mí que era diferente. Yo no era el típico de vámonos a jugar al fútbol. No me gustaba el fútbol soccer, ni tampoco era muy bueno en otros deportes. En el básquet sí hubo mucho tiempo que ya después jugué básquetbol y me identifiqué con ese deporte, pero el soccer nomás no, que era la media. Entonces no eras así como del club de Toby, digamos. No era tanto de estar, digamos que en los grupos donde estaban los populares y así, sino que era más bien de mantenerme aparte. Siempre fui como muy observador y de estar viendo qué sucedía y sobre todo también qué sucedía en mí. Ajá, exacto. Claro. Entonces ya después, con los años, empecé a buscar rutas, empecé a leer libros. Por ahí llegó ya también a los 20 y tantos llegan los libros de Carlos Castaneda, recomendados por mi hermana Tana. Mi primer libro de este tipo fue la de las enseñanzas de Don Juan, que para mí fue una revelación. A mí me abrió un mundo hacia una idea de la realidad que yo desconocía. Pero fíjate que curiosamente muchas de las cosas que leí en ese libro resonaron con situaciones que yo ya había sentido tanto de niño como en lo posterior, y con pensamientos, ideas y, ¿cómo le podemos decir?, intuiciones que a mí me habían ocurrido en algún momento. Entonces, al leer estos libros fue como que encontrar una resonancia muy particular y como confirmar que no estaba tan loquito. Claro, conectaste con eso y dijiste, ok, no soy un bicho raro. Cuando veía cosas, de niño veía cosas, cosas que otras personas no podían ver. ¿Espíritus? No tanto espíritus, sino de repente vibraciones, como cambios en la luz, como situaciones como realidades ocurrían. Alternas. Ajá. Me pasaba también a veces al despertar, y esto es un evento que sucedió mucho cuando yo era niño. Recurrentemente me pasaba que al despertar de repente veía objetos que no estaban ahí. O sea, objetos que de repente veía sobre una mesa, o que parecían así, objetos normales. Objetos normales, y ya una vez que me despertaba los buscaba y no había tal, ¿no? O sea, cosas de ese tipo. Y esas situaciones yo con el tiempo, pues también en algún momento se las llegué a comentar a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos. Y me decían, no, mijo, pues es la imaginación, y es que eres un niño muy creativo. Entonces te estás imaginando cosas, ¿no? Y yo decía, bueno, pues entonces mi imaginación. Claro. Así es que con eso crecí con esa idea y lo fui dejando.
pero paulatinamente, tanto a mí como a mis hermanos, nos llegaron a pasar eventos donde sí vimos, por ejemplo, en algún cine, por ahí de esos cines enormes que había, vimos a un hombre en alguno de los pasillos. Nosotros no éramos de métete y ve la película, o sea, llegábamos, nuestros papás se metían al cine a ver la película y nosotros nos salíamos a corretear por ahí, echar relajo en el cine, cuando podías dejar a los niños solos tranquilamente. Entonces, por supuesto, en una de esas vimos a un hombre parado así como de pie, con alguna expresión como triste, como seria, y nos quedamos así como, ¿y ese hombre qué está haciendo ahí? Pues nos fuimos corriendo hacia otro pasillo que quedaba al otro lado del cine, y en ese pasillo estaba el mismo hombre en la misma posición, y esto es algo que te lo podrá contar. Lo interesante es que lo vieron los tres. Lo vimos los tres, o sea, eso es un evento que vivimos los tres, y sí nos quedamos así como, pues, ¿qué será, no? Y con el tiempo, pues también, ¿no? O sea, pensábamos si había sido un evento de estos de histeria colectiva o alguna cosa así, pero los niños no sufren de histeria colectiva. Y no, además que no era un contexto donde hubiera presión ni tensión, todo lo contrario, estaban jugando. Y pues prácticamente ya ese evento se quedó como una memoria que seguimos guardando y de repente nos lo volvemos a recordar, pero cosas de ese tipo. Y paulatinamente también en diferentes momentos en mi vida yo escuchaba sonidos, como cosas que de repente ahí estaba, me encontraba escuchando cosas que yo me preguntaba a mí mismo si estaban ahí o si eran parte de algo más. Y esto me llevó también a investigar que en efecto la realidad como nosotros la conocemos, o esto que llamamos realidad, tiene música. O sea, está llena de muchos sonidos, de muchas sutilezas que a veces no nos detenemos a percibir. Y a veces es solo eso, ¿no? Que tú te detengas un momento y te estés quieto para percibir cosas que normalmente... Como decían, los sonidos del silencio, ¿no? Exacto. Cuando haces silencio, te das cuenta de todos los sonidos que hay. Y muchas cosas. Por ejemplo, también otra cosa que he platicado, estas cosas las he platicado en otras entrevistas, como por ejemplo en una que hice con Héctor Escajadillo, a quien mando un gran saludo si llega a ver esta entrevista, que es que hay movimiento en ciertas cosas. Si tú a veces te das el chance de detenerte y prestar atención, como bajar un poquito de tu pensamiento y detenerte a simplemente observar las cosas, a fijar tu atención en un punto específico, te vas a dar cuenta de que todo tiene un movimiento. Lo que normalmente estamos acostumbrados a pensar que es estático o que no se mueve, tiene un movimiento, tiene una vibración, tiene una ondulación. Entonces, esto que les digo, pues no es para que se genere una superstición o cosas extrañas, sino para que ustedes que nos están viendo, las personas que nos vean aquí en tu programa, pues se permitan en algún momento hacer esas pausas, ¿no? Y detenerse y poder percibir algo que normalmente no nos permitimos. Son, como les digo, son pequeñas sutilezas que ocurren cuando uno se permite estar quieto, estar tranquilo. Pues todo está vibrando. Todo si vibra. Somos energía en movimiento, nunca podemos detenernos. O sea, todo está vibrando, todo se está moviendo. Así es. Y esto es verdad. Y empezarlo a ver de esa manera, quizá en un momento te alejó de mucha gente. Sí, y yo también no era como muy de requerir estar con personas. De hecho, esa era una de las cosas que trabajé también en el camino, que era que yo me guardaba mucho. Yo estaba mucho tiempo aislado, mucho tiempo haciendo mis cosas. Siempre me ha gustado pintar y para mí pintar es un placer que hago cuando lo hago, ¿no? Pero es algo que me abstrae mucho y yo puedo pasarme horas o días o semanas pintando y escuchando música con mis audífonos y adiós, ¿no? O sea, Ricardo, ¿dónde está? Pues quién sabe. En su viaje. Anda en su onda, y eso pasó muchas veces en mi vida. Entonces muchos amigos también me dijeron, pues está padre. Iván fue uno de ellos que cuando Iván Donaldson, a quien también mandamos un abrazo y un gran saludo, que también en su momento me dijo, pues está padre, pero todo lo que tú haces, todo lo que tú tienes, compártelo. O sea, sal al mundo, compártelo. Él fue el que me sugirió en su momento abrir un canal de YouTube para poner mi música
compartimos muchas experiencias. En algún momento tuvimos un grupo con algunos amigos músicos que se llamaba Oráculo Shivaya, en el que también componíamos canciones del género música medicina, y pues hicimos algo de estas rutas que son los caminos ceremoniales, ¿no? El camino rojo o el camino del corazón, que también son experiencias místicas. No, bueno, de eso tenemos que platicar también, esa es otra entrevista. Claro. Muchas canciones. Sí. También recientemente hicimos un álbum muy padre que se llama Sincrocosmos, que también los invito a escucharlo en Spotify, con canciones mucho más recientes. Todo está en YouTube y Spotify, ¿verdad? En YouTube todo está en Music. YouTube y en Spotify también pueden encontrar la misma música que está en mi canal. Gran parte la pueden encontrar ahí en Spotify. Y meditaciones también, igual las meditaciones de Iván, que son todo eso, muy bonitas. De ahí surgió, entonces de ahí viene toda esa, digamos que todo esto que hemos estado... Olivia, ya sabemos que quieres escuchar la entrevista, pero ok, gracias. De ahí viene todo eso, y pues de ahí digamos que nos permitimos fluir y permitir que la vida nos lleve a donde nos tiene que llevar, que por ejemplo es algo que tiene que ver con esta carta, que curiosamente está aquí, no la pusimos a propósito, no, salió. Como estas que sí, pero esta aquí Fluir. Está, que se llama Fluir, que precisamente indica el que tú vayas a donde la vida quiere que tú vayas, no que tú todo el tiempo quieras estar controlándolo, ¿no? Oponiendo resistencia. Oponiendo resistencia a las oportunidades que te surgen, a los llamados que la vida te da, que el universo te da, y que tú digas, órale, pues acepto, ¿no? Acepto el desafío, acepto el reto y acepto integrarme a esto. Entonces de ahí, pues sí, decidí hacerlo, decidí dejar de aislarme. Yo no era que no fuera sociable, sí era muy sociable. Obviamente hubo una época en mi vida en la que pues me iba a las fiestas, me iba a como claro, Reven y todo claro, eso. Sí. Y pues no era que fuera antisocial ni tampoco así. Pero eras una persona de estar más contigo que con los demás. Sí, bueno, siempre he disfrutado mucho estar conmigo porque me gustan mucho las cosas que hago. Pero también, obviamente, hubo momentos en los que hubo que hacer trabajo interior, ¿no? Sí hubo momentos difíciles, momentos de mucha confrontación interna, y lo que te digo que cuando uno se permite fluir, es como que las cosas te van llegando, te llegan las herramientas, te llegan las señales, siempre aparecen para todas las personas. Siempre el universo, Dios, la vida, como tú le quieras decir, te las da como chispazos que aparecen de repente y te indica cuáles pueden ser las posibles rutas en donde tú puedes trabajar. Pero hay que verlas, es que a veces no las vemos. Hay que abrirse a verlas. El problema de lo que ocurre actualmente es que estamos a veces tan metidos en nuestros propios rollos mentales o nuestras propias conflictivas que no nos abrimos a observar. Y creo que es algo que todas estas herramientas o todas estas rutas nos ayuda a integrar, el que podamos observar, el que podamos abrir la atención. Y fíjate que hablas de que estamos muy en nosotros, pero a veces también estamos muy afuera. O sea, en ocasiones estamos más en el chisme del espectáculo, en lo que hacen los políticos, en la crítica al vecino, y no nos damos este espacio para entrar en conexión con realmente nuestra propia esencia, con quién somos, y poder ver estas señales. Así es. Entrando ya un poco en materia, pues el tarot, que decíamos generalmente se asocia con la adivinación y muchas veces con la charlatanería, pues en realidad es una herramienta de autoconocimiento, que cómo es que llega a ti, cómo lo descubres y cómo la integras ahora al trabajo que haces también con otras personas. Pues mira, para hablar un poco ya de lleno, como dices, sobre el tarot, el tarot no se tiene bien precisado cuál es su verdadero origen. Sí se dice que proviene de los egipcios, porque los egipcios manejaban una suerte de códigos y tablillas a través de los cuales podían ver los sacerdotes, los místicos, los que se encargaban de tener esta conexión con el gran espíritu, con los dioses y todo esto. Utilizaban estas herramientas para saber cuál era la situación político-social del momento.
cómo estaba digamos que la configuración social, la cultura, hacia dónde se tenía que dirigir para que los faraones o para que los que estaban en los gobiernos supieran cómo decidir o hacia dónde encaminar al país, ¿no? Como tal. Ya todo este asunto de la adivinación fue un agregado que surgió en la época victoriana, porque hubo un momento en el que se utilizó mucho la Ouija, se utilizaba todo esto de las sesiones espiritistas. Ahí tenemos a Allan Kardec, que fue un gran espiritista, espiritualista, que fue de los primeros que convirtió esto en una práctica pragmática y que también fuera un experimento para muchas personas, pero obvio se convirtió en una moda, se volvió tendencia, digamos, ahí en esos tiempos. Trending topic. Se volvió trending topic de la época victoriana. Oye, la gente se unía, ¿no? En las casas. Era lo que para que la hacía. Mesa volara y se pareciera el espíritu. Pues imagínate, en ese tiempo las no había de estas cosas, claro. No había en ningún otro ni tipo televisiones. Sí había teatro y había espectáculos y cosas así. Circo y esto, pero se volvió algo muy importante en ese momento. Y de ahí también por la intervención de los gitanos, de los húngaros, empezó esta cuestión de que el tarot se utilizaba para adivinar el futuro, pero ningún tarot como tal fue como exprofeso una herramienta de adivinación hacia el futuro, sino que era una herramienta para comprender el panorama de lo que sucedía. Uh-huh. Y yo desde mi perspectiva, como también se lo menciona a las personas que quieren conocer esta herramienta, les digo que no hay herramienta más útil que saber cómo está el presente. Independientemente del futuro, si queremos influir en algo en nuestras vidas, primero tenemos que conocer cómo está nuestra circunstancia actual. Si yo sé y amplío mi panorama de lo que es mi presente, voy a tener más capacidad de conocer en dónde puedo tomar decisiones, en dónde puedo cambiar algo, si es que hay algo que cambiar, o dónde puedo tal vez obtener un conocimiento que no sabía, que no tenía sobre mí mismo o sobre cualquiera de estas circunstancias. Todos los tarots son hechos para tener ese panorama. Ya después se agregó esto, como te digo, de la adivinación y se empezó a utilizar como, sí, va a llegar en algún momento, aquí veo el caballero en su corcel blanco de barba negra, que va a llegar y que te va a facilitar todo en la vida y etcétera, etcétera, etcétera. Muy respetable para quienes lo hacen, quiero hacer ese hincapié. Quienes utilizan el tarot de ese modo, pues cada quien lo utiliza en la manera en la que le resuene, y las personas que se acercan a o al Marsella o al Rider White o al de Los Ángeles o a cualquier otro tarot, si es para conocerse a sí mismo, si es para tener un entendimiento más amplio de su vida, de su panorama o como sea, es una herramienta que nos invita a eso, ¿no? Claro, ahora hablamos de cartas que tienen figuras y que han sido también, digamos, creadas por muchísimos artistas. O sea, hay muchas versiones del tarot. Este tarot Osho Zen, que es con el que, bueno, pues yo entré a este mundo maravilloso creado por el propio Osho. Ahorita platicamos un poquito sobre este personaje. Tiene particularidades y diferencias de otros tarots. ¿Por qué no nos platicas un poco de esto, Ricardo? Exactamente. Bueno, este es un tarot que, en efecto, como bien lo mencionas, lo diseñó Osho, que es un líder espiritual cuyo auge fue más en los 60s, 70s, 80s, muy controversial porque pues, se cargó a mucha gente encima, muchos políticos, gobiernos, religiones y todo, porque pues él profesaba una idea. Digamos que su idea principal era la del ser humano total, el ser humano que estaba en armonía con todo, que no por ser espiritual tenía que carecer de situaciones ser pobre, materiales. ¿no? Y no comer o vivir en el cerro. Digamos que la pura visión del balance y el equilibrio que todo ser humano sobre la tierra puede disfrutar. Él decía que venimos aquí a ser totales. Esta carta, que inclusive en el libro que acompaña el tarot, que se llama Abundancia, aparece aquí un Sorba Buda y expresa esta idea que tenía Osho y que era su principal prédica. Lo que él quería que sus seguidores o sus discípulos, como les quieras decir, comprendieran, era que el ser humano no tenía por qué carecer de nada, que no porque fueras
Sí, que no tenías que renunciar a la vida material. Que no tienes que ser un renunciante. Ajá, exactamente. claro. Que tú puedes vivir en equilibrio. Puedes vivir en abundancia de dinero, en abundancia de relaciones, en abundancia de amor, de salud, de lo que sea importante y significativo para ti. Y eso era lo que él quería que comprendiera. Incluso el tema de la sexualidad, ¿no? Todo, absolutamente. Él hablaba de este goce, de este disfrute, sin necesidad de que hubiera un vínculo matrimonial. O sea, él rompió con muchísimos paradigmas respecto a lo que significa el sexo, la sexualidad. Totalmente. Y también eso escandalizó muchísimo, ¿no? A las damas, ¿no? Digamos, del buen, de las religiones y de estas costumbres muy arraigadas, tradicionalistas, en donde la sexualidad siempre se vio como algo sucio, malo, pecaminoso y hasta demoníaco. Así es, y es que aparte también le tocó vivir en la época de los 60s, ¿no? Que fue cuando fue el boom, del hippismo y de todas estas corrientes. De ahí también tenemos a Timothy Leary, tenemos a muchos visionarios, exploradores de las sustancias que en ese momento estaban enfocadas en el despertar de la conciencia. No era que quisieran que la gente se volviera loca ni que estuvieran ahí pero se salió de control. Se salió de control porque con el ser humano necesita saber hacer las cosas con mucha responsabilidad. Claro. Pero bueno, le tocó esta época. Por lo mismo lidió mucho con líderes políticos, líderes religiosos, que definitivamente pues no estaban de acuerdo. Pero para que lo vayan comprendiendo, su principal aportación en todo este sentido, él escribió muchos libros, y libros muy hermosos. Escribió sobre el Tantra, que es algo que es completamente la sexualidad sagrada. Tú que te dedicas a comunicar sobre estos temas, sabes perfectamente que el Tantra practica esto, es una sexualidad que aborda lo divino, claro, que es el que sexo, es una conexión, es la manera de conectar con tu divinidad a través de la sexualidad. Y te acuerdas que habíamos platicado sobre mencionar este arquetipo que es el de los amantes, que nos habla de 3 niveles fundamentales del amor, que precisamente es el nivel sexual o físico, que es muy fuerte, muy potente, muy hermoso, pero es muy básico. Digamos que es nuestro instinto animal, nuestro instinto es elemental. Natural. Después, en el centro, tenemos el que representa cuando ya estás viendo a la persona, cuando ya estás involucrándote con la persona, con su espíritu, ya trasciende, digamos que el primer nivel, y se vuelve un amor profundo, un amor bonito, un amor que ya va más allá del cuerpo. Y al nivel de arriba, digamos que el nivel superior, viene la sublimación del amor, que es la compasión, cuando tú ya no estás exigiendo nada de la otra persona, sino que todo lo que tú das, lo das porque tú lo quieres dar, y porque al darlo se genera este ciclo de dar y recibir. Es ese amor que tan solo en cuanto tú lo das, ya automáticamente viene de regreso la contraparte. Y es incondicional. Es incondicional. Claro. Entonces es esa compasión en la que tú estás deseando el bien, tanto el tuyo como del otro. Es el nivel más sublimado del amor, ¿no? Entonces, como esto, pues cada uno de estos es un arcano mayor. Y además digo, los dibujos son hermosísimos de este tarot, me encanta. Exacto, sobre los dibujos, Osho los diseñó con una pintora surrealista, y de hecho le pidió que las imágenes, como todo buen tarot, tuvieran esta cualidad de apelar o llegar hasta lo que es el subconsciente de la persona y despertar una respuesta intuitiva. Le encargó mucho esta parte de que cuando tú vieras cualquiera de los arquetipos, por ejemplo, esta es la carta receptividad, que se ve muy bonita, tú la ves y de primera instancia ves una flor, pero si te vas adentrando, ves que es una mujer. Esta carta es la reina del agua, es una carta de energía femenina, representa nuestra capacidad de recibir. Es cuando nos convertimos en vasijas y no estamos como la actividad de la energía masculina todo el tiempo haciendo y haciendo y haciendo y en energía penetrante, sino que te permites guardar silencio, te permites hacer que las cosas que el universo tiene para ti te lleguen en el momento en el que llegan. Y es que siempre nos está mandando cosas. El universo siempre te está mandando cosas, pero a veces no estamos en modo recepción porque queremos estar haciendo y haciendo y haciendo. Pero bueno, así como les digo,
Cada una de Amo estas esta carta, amo es esta maravillosa. carta, amo esta carta. Aquí porque tenemos a su contraparte, por ejemplo, hablando de esto, ¿no? el creador, bueno, que es la energía Que masculina. vendría a ser el creador, que es el que tiene todo este poder de ejecutar en el mundo físico, en el mundo material. Ahí están nuestras acciones, nuestros proyectos. Es, digamos, que la carta que nos recuerda que estamos hechos a imagen y semejanza del Ser Supremo, del Ser que crea las cosas. Nosotros creamos con él. Y eso es lo que nos recuerda. ¿Por qué me ha resonado tanto a mí este tarot? Porque lo expresa también en algún momento que cada uno de los arquetipos que contiene son estados de conciencia. Pasa que con otros tarots, como les digo, es muy respetable la herramienta con la que cada persona resuene. Esa es la herramienta, está perfecto. Pero pasa que otros tarots llegan a generar cierta inquietud porque las imágenes pueden ser muy fuertes. Ya saben, hay imágenes de personas atravesadas con 80 espadas. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, 11 espadas ahí, o enfermos, o imágenes de personas colgadas y cosas por el estilo. Y a mí en lo personal, insisto, esa es una apreciación personal, yo creo que esa inquietud no es algo que le viene bien al subconsciente. A lo mejor sí está buscando una respuesta, pero yo creo que un tarot enfocado más en que te des cuenta de los estados de conciencia que tú sostienes, que me viene más útil que tener una inquietud. O sea, me resulta más útil a pensar que algo malo me va a suceder, a que me va a pasar algo malo en el futuro, a que va a suceder alguna cuestión que yo no quería que sucediera, que normalmente es lo que estamos buscando, ¿no? Muchas veces cuando no conocemos mucho de estas cosas y nos hablan de tarot, pensamos que alguien que nos va a leer el tarot nos va a decir ese tipo de cosas. Nos va a dar respuestas, nos va a decir lo que tenemos que hacer o lo que nos va a pasar. O lo que va a pasar. Y fíjate que esto que dices es bien cierto, porque si estás en un momento de vulnerabilidad, estás en un momento de duda, no sientes que tú tienes control de absolutamente nada y te sale el loco, te sale el diablo, te sale la muerte, te salen todas estas cartas que de por sí físicamente, o sea, gráficamente son muy impactantes de manera negativa, pues a lo mejor no es que te iba a pasar, pero una vez que ves todo esto y esta imagen queda y tú la repites constantemente y das por hecho que esto va a ocurrir, pues concedido, ¿no? Creo que aquí también en ese sentido hay que ser súper cuidadosos. Exacto. Sobre todo en momentos vulnerables, que tú quieras que alguien más te dé respuestas que solamente existen dentro de ti. Y una herramienta como el Tarot Zen justamente nos revela algo que está dentro de nosotros pero que no hemos podido ver. Exactamente. Algo que les puedo decir es que este tarot no se enfoca en generar una superstición. Sí te va a mencionar diferentes estados en los que cualquier persona se puede encontrar en la vida. Todos somos seres humanos, a veces podemos batallar mucho con las cosas. Por ejemplo, esta es una carta que representa esas luchas internas. Esta es una carta de la serie de los maestros de la mente. Este tarot tiene 5 series de maestros, y cada una está enfocada en diferentes aspectos de la experiencia humana. Uno de estos aspectos es la mente. Está otro que son las emociones, que vienen a ser las cartas con rombos de color azul. Lo que son las acciones en el mundo físico, que son las rojas, las de color rojo, energía masculina, como decíamos. Los arcanos mayores, que están representados por rombos color morado, y las de color arcoíris, como esta carta de la abundancia, o rombos de colores que representan fenómenos de lo físico, de causa y efecto. Esto significa vibración. O sea, tú vibra como tal, para decirlo de manera sencilla, lo que tú estás vibrando en un momento. A veces puedes estar vibrando mucha alegría, a veces puedes estar vibrando desconfianza, a veces puedes estar vibrando batalla interna. Todo eso repercute. Si nos hacemos aquí un recordatorio de que todo está vibrando, como decimos, de que todo está en constante movimiento, como empezó la entrevista, de que todo tiene una vibración, de que todo tiene una frecuencia específica, te vas a dar cuenta de que tú también eres una antena, transmisora y emisora, ¿no? Y receptora. Recibes y envías. Envías, todo el tiempo estás enviando a través de tu vibración, de la vibración de tu cuerpo, de tu corazón, de tus emociones, estás enviando cosas. Enviando señales. Aunque no las veas, ¿sí? Aunque
con tus ojos no las veas, eso es algo que está ocurriendo. Oye, por eso de pronto dices, ¿por qué siempre me encuentro a personas con determinadas características, ¿no? A lo mejor siempre me tocan hombres infieles, o siempre me tocan amigas que al final me traicionan, o toda la gente que de pronto se me acerca trae determinado tipo de energía. Bueno, es que es lo que yo creo que toda la gente con la que nos encontramos en la vida, y sobre todo si son historias que se repiten, nos hablan de cómo andamos nosotros. Exacto, y de hecho este tarot también menciona mucho esta cuestión de los ciclos kármicos. El tarot menciona sobre los ciclos repetitivos. Cuando somos de las personas que, digo, insisto, es algo que todos hemos pasado por ahí, que decimos, es que a mí siempre me pasa tal cosa, o yo soy de los que le sucede esto, ¿no? A mí suele pasarme que tal y tal y tal y tal. Entonces, esas cosas que tú tienes en tu idea de ti mismo, de cosas que se repiten, son ciclos kármicos. Y se repiten porque hay cosas que hay que ver dentro de esas situaciones con las que a veces nos topamos. Y se repiten precisamente porque en la ley de causa y efecto, todo aquello que no hemos comprendido, toda aquella lección que no hemos aprendido y que no hemos comprendido lo que nos está diciendo, está destinada a repetirse otra vez, tal vez con diferentes personas, tal vez en como diferentes... dicen, el mismo infierno con diferente diablo. Con diferentes escenarios, sí, claro, en diferentes lugares, te puedes cambiar de país, te puedes cambiar de lugar de trabajo, lo que sea, pero si no has entendido qué es lo que te está diciendo ese ciclo kármico, se va a repetir, lo vas a repetir una y otra vez. Y se va a repetir, hasta que te detienes, que es justo lo que menciona, detenerte a observar a través de la meditación, que es como lo menciona. La meditación es un factor crucial dentro de cualquier práctica que nos acerque a un conocimiento de nosotros, porque implica detenimiento, implica que tú hagas un paro en tu vida, implica que te detengas, que detengas el trajín mental o el trajín del tren en el que tú vienes actuando desde hace quién sabe cuánto tiempo, hagas un stop, como decimos, y te observes. Detengas el tiempo así literal y observes lo que está sucediendo. Y a ver, es allí donde yo quiero hacer, ahora sí que detenerme. Okay. Porque esto que dices, que nos puede sonar a todos pues muy, muy claro y lógico, no es tan fácil de hacer. No es fácil al principio. O sea, ¿cómo detenerte cuando dices, pues que tengo que seguir haciendo, no puedo dejar de trabajar, no puedo dejar de hacer determinadas cosas en mi casa, en mi vida, y tampoco puedo parar a mi mente cuando quiero hacer un pequeño stop? Mi mente me trae aquí a la memoria todo lo que debo de hacer, todo lo que no hice, todas las cargas que tengo, todas mis culpas, todos mis enojos. ¿Cómo detenerme? Hay gente que dice, es que meditar es algo imposible. Imposible. Sí, bueno, en algún momento tiene que suceder que todo eso que llamamos incontrolable, o todo aquello que nos llega a obnubilar o nos llega a nublar un poco el entendimiento, donde se produce la confusión, donde se produce la confrontación tan fuerte con la realidad, sí o sí tenemos que hacer ese detenimiento. Y ya sea que tu mismo cuerpo lo haga, o sea, que tu mismo cuerpo diga, ya no puedo más, me enfermo, y caigas en una fatiga crónica, o te enfermes para que literal te tengas que quedar en la cama. Pero igual ahí volvemos a lo mismo. Si te quedas en la cama lamentándote porque estás en la cama y no puedes salir a trabajar y no puedes hacer las mismas cosas, no estás deteniendo el tren. Respondiendo mails, mandando mensajes, exacto, estando en las redes. No estás deteniendo el tren. De lo que se trata es de detener el tren. Cuando te encuentras en un momento en el que de plano dices, ya me rebasó esto, ya no sé ni por dónde, ya no sé dónde está la respuesta, ese es el momento para hacer el paro. Ese es el momento para detenerse, porque pues como todo tren que no se detiene, si no se detiene se va a estrellar. A desbarrancar, claro. En alguna parte se va a estrellar, ya sea en la siguiente estación o en la siguiente vuelta o como sea. Por eso no tiene sentido. No tiene sentido cuando estamos en un momento de esos, y te lo digo porque en su momento también a mí me tocó, como a todo ser humano, esos momentos en los que te encuentras completamente absorto en tu pensamiento, confundido, sin saber qué decidir porque las cosas se te van de las manos. A todos nos ha pasado, claro, en algún momento en la vida. Y en ese momento es cuando tienes que decir, a ver, si continúo así, si continúo de este modo, no voy a llegar a ningún lado.
voy a llegar a un encontronazo con más de lo mismo. Claro. Voy a seguir repitiendo el mismo estado, las mismas cosas. Entonces, ¿qué caso tiene seguir haciendo lo mismo? Y si seguimos haciendo lo mismo, la única respuesta posible es que pase lo mismo. Pero aquí hay algo muy interesante que me gustaría compartirles. Existe una ley en el universo que es la ley de la excepción, que es lo que permite que las cosas evolucionen. Aunque tú creas que eres de ideas muy fijas, aunque tú digas, a mí no me importa, yo no voy a hacer meditación, ni voy a hacer ningún trabajo interior, ni lo necesito, ni tengo que ver mi situación de cómo estoy en mi estado de conciencia, ni nada. Aunque tú no lo hagas, en algún momento la vida, el universo, Dios, la realidad, como sea que le llamemos, te va a decir, no, pues aquí te detienes. ¿Cómo crees que no? Ajá. Pues aquí, pum, ahí te va el paro, te va a dar una patadita, te va a dar un evento o lo que sea para que surja la excepción, para que surja la oportunidad de que tú hagas una introspección. Sí, incluso personas que sufren un accidente, que dicen, ok, tengo que parar, ¿no? Venía otra vez súper cansado, distraído, no me fijé, pasó esto. O sea, hay gente que tristemente tiene que tocar un fondo con situaciones a veces muy difíciles. Sí. Y es la manera en que empiezas a aprender. Y la ventaja de cuando empiezas a aceptar que es bueno hacer un trabajo interior, un trabajo de autoindagación, de autoobservación, de que simplemente te observes, la ventaja que sucede es que esas cosas se vuelven cada vez posibilidades más lejanas. Todo aquello que tú llamas, ¿cómo podemos decir? Lo difícil, lo dificultoso en la vida, se vuelve más fácil de resolver cuando empiezas a encontrar momentos de silencio para poder encontrar soluciones. Las soluciones surgen, los seres humanos estamos capacitados para encontrar soluciones. Como dicen por ahí, seguramente lo han escuchado en muchos lugares, todas las respuestas las tenemos. Sí es cierto que todas las respuestas las tenemos. ¿Por qué no las encontramos o por qué no las vemos? Pues porque no nos damos el chance al estar completamente metidos en la cabeza, al estar completamente inmersos en el pensamiento, en nuestras creencias. El mundo de las creencias, que también es algo que aborda este tarot, es interesantísimo porque te das cuenta de que cuando logras cambiar algo que tú creías, la realidad se transforma. Y que generalmente lo que creías ni siquiera es que tú lo tenías de antemano, sino que es algo que aprendiste a través del tiempo, o sea, no es algo que traías intrínsecamente, pues. Fíjate que a veces pasa que únicamente dándote cuenta, tan solo advirtiendo, es que yo siempre he creído eso, ¿por qué creo esto? Ajá. ¿Por qué traigo yo este pensamiento? ¿Por qué traigo de tanto tiempo esta idea si ni siquiera es mía? Sí, alguien me lo dijo y la adopté. Yo empecé a creer en eso, pero pues, ¿de dónde viene? Claro, y a veces hay que cuestionar hasta personas que han sido importantes para nosotros con las creencias de los padres, de los maestros, pues como lo que está pasando hoy con la ciencia, ¿no? Así es. Que nos están moviendo muchísimos de estos paradigmas y hay gente que se resiste totalmente a cambiar. Pero una herramienta como el tarot puede ser una forma en la que hagamos este silencio. Claro, hay muchas herramientas, muchas. Este y cualquier otro tarot funciona, con todo y lo que decíamos hace rato de que hay imágenes que a veces no son tan gratas o eso. En sí, la gran diferencia la crea el momento en el que tú decides hacer esa observación, en el que tú decides empezar a observarte, a saber cómo eres, a conocerte en lo profundo, a ver cómo soy, qué pienso, por qué pienso lo que pienso, por qué creo lo que creo. En ese momento empieza un camino de autoconocimiento, y para esto pues hay muchas herramientas, ¿no? Este es uno que a mí en lo particular, por eso actualmente hago este trabajo con muchas personas, porque a mí este tarot, que por cierto que me hacías la pregunta hace rato, yo lo conocí por Iván. Cuando nos conocimos Iván y yo, Iván me leía el tarot y también en nuestros cafés y pláticas y todo eso, empezamos a adentrarnos en este y en otros tarots. Y yo lo conocí por él y a mí fue como que una revelación. Para mí fue como
como una herramienta que realmente me ayudaba a obtener claridad sobre cosas que a lo mejor ya había pensado, pero que no me atrevía a hurgar lo suficiente para encontrar las respuestas que yo estaba buscando. Porque aquí lo importante es que puedes no necesitar a alguien que lo lea para ti, sino tú aprender a leerlo para ti y empezar a hacer este autocuestionamiento y empezar a darte cuenta que efectivamente las respuestas están dentro de ti y se proyectan a través de estas cartas. Que por cierto, vienen los mensajes ampliados, digamos, en este librito, que para mí, aunque ni siquiera tenga la necesidad en ese momento de leer una carta en particular o sacar una carta, el empezar a leer los significados de cada uno de los arcanos mayores y menores de este tarot, trae información, trae respuestas, te aporta claridad. Y es, a mí me parece un libro lleno de magia. Así es. Me encanta lo que dice aquí Osho, en la parte posterior, en la contraportada, dice: ante la vida, la actitud del zen. ¿Ustedes cuál creen que sería? ¿O cómo nos imaginamos a un zen? Acá meditando y, ¿no?, en silencio. Y dice: ante la vida, la actitud del zen es la de reír, vivir, disfrutar, celebrar. El zen no va contra la vida, es la afirmación de la vida, es la aceptación de todo lo que hay. ¡Wow! De todo. Y eso implica también nuestra sombra. Implica que también tenemos nuestra sombra, tenemos nuestro trabajo interior, nos enojamos, nos ponemos tristes, nos ponemos de malas, y no está mal. No está mal, porque eso es lo que somos. Lo que importa es cómo lo estoy trabajando en mí. ¿Qué hago cuando estoy en un estado de mal humor? ¿Cómo lo trabajo? ¿Qué hago? ¿Me quedo ahí regodeándome con mi mal humor o lo transformo en algo? O vivo de víctima. Porque podemos, todos me hacen, porque podemos nadie hacer me eso. comprende. Podemos hacer eso. Claro. Hasta de eso, Irene, de eso se aprende. Incluso hasta de vivir siendo una víctima, y vivir siendo un culpable y todo eso, también son aspectos que menciona. Pero te menciona, lo que tiene de mágico es que te menciona, digamos que no solo esa parte de lo sombrío, sino que te da una pauta para cómo trabajar con eso, cómo transformarlo y cómo convertirlo en un aprendizaje que te sirva en la vida. Totalmente. Eso es. Totalmente. Yo además invitaría a la gente que pues se acerque a este tarot, pero de la mano tuya, Ricardo. Que yo así te conocí, digamos, ya de manera personal, cuando vi anunciado tu curso de tarot y que me encantó, con el que pues reconocía esto como verdaderamente algo muy poderoso para mí. Y luego el taller de darse cuenta. Antes de que nos vayamos, quiero que nos hables de también esta herramienta terapéutica que tú has creado para justamente esto que hablamos, darnos cuenta en dónde estamos y lo que podemos hacer para modificar lo que ya no nos gusta. Así es, claro que sí. Pues efectivamente, como su nombre lo indica, es un taller que está enfocado en reconocer de manera consciente las cosas que en tiempo real no nos damos cuenta por estar tan concentrados en las cuestiones del pensamiento, sino que nos demos momentos y tiempos para ver claramente cuáles son las creencias, puntualizar las creencias que podemos transformar en cosas que realmente nos sirvan para lo que estamos queriendo realizar. Ya sea realizar un proyecto, realizarte tú como persona, mejorar en tus relaciones interpersonales. Todo esto viene de las terapias humanistas, de las terapias transpersonales, que desde hace tiempo también me han llamado mucho. Yo mismo también en su momento pues tomé mis propias terapias con mis maestros y también aprendí mucho de ellos, y está enfocado justo en esa visión en la que podemos cambiar, que podemos integrar la ley del cambio, que es una ley universal, en algo que nos favorezca, en un sentido no de estar rechazando las cosas, como decíamos hace rato, no de rechazar nuestra sombra o las partes de nosotros que consideramos negativas, entre comillas, o feas, sino aprenderlas a entender, a comprenderlas, a darles el foco que necesitan, porque todo eso es sabiduría pura, créanme. Todo eso que a veces decimos, ay, es que enojarse está mal y es que no debería yo de reaccionar de estas maneras, pues bueno, somos seres humanos, todos venimos de ahí, pero lo interesante es que también ahí hay un aprendizaje,
también nuestra sombra es como un ser bien poderoso que está adentro diciéndome, ¿y a mí cuándo me vas a escuchar, no? Como que te está tocando ahí a la puerta, Sí, claro. y te dice, óyeme, porque yo también tengo cosas que decir, yo también tengo algo que aportar en tu vida. Y lo que nos aporta es discernimiento. En principio, cuando tú aceptas esa parte, dejas de batallar con eso, que vendría a ser esta carta. La lucha. Esta carta pues representa justo esa batalla interna, ¿no? De estar constantemente, así como el personaje de la carta, teniendo una guerra mental. Y además en un personaje que también tú creaste de ti misma o de ti mismo, donde te dijeron o que tienes que ser muy bueno y siempre responder bonito y ser educada o actuar de determinada manera, o todo lo contrario, ¿no? Sí. Nunca mostrar sentimientos y ser fuerte y no mostrar vulnerabilidades. Y ahí puede haber una lucha cuando en realidad te das cuenta que eres mucho más que eso. Completamente. Y es que justo es eso, en eso es en lo que se enfoca precisamente el taller. Hay también una terapia que es la terapia MET, que es el método de estabilización transpersonal, y ese está enfocado en un trabajo, no es psicología, pero sí se enfoca en el reconocimiento de las raíces o del origen de por qué somos como somos, de por qué mi conducta es como es, por qué sigo pensando estas cosas, de dónde viene lo que yo pienso, lo que yo sostengo en mi autodefinición, en mi autoconcepto. Entonces, son diferentes rutas para llegar a los mismos lugares, que a fin de cuentas es reconocerte, o acaso conocerte, ¿no? Claro. Conocerte por fin, en algún momento en la vida, realmente darte la oportunidad de ver qué ser humano habita en ti, con todo, con sus luces, sus sombras, sus virtudes, sus defectos, o como les quieras decir, pero conocerte para poder transformar lo que tú creas que es importante transformar. Si tú sientes que tú estás bien así como estás, está perfecto. Significa que entonces estás teniendo una vida saludable, que vas bien en tus relaciones, que te estás realizando en lo que te gusta, que realizas tus pasiones, ¿no? Que te sientes apasionado en la vida, y eso es maravilloso. Entonces, con todo y eso, siempre es bueno hacer estos ejercicios de reflejo, porque el reflejo siempre te aporta algo que puedes ver que a lo mejor no habías visto. Es mirarte en un espejo, ¿no? Tal cual. Y aquí, Ricardo, ¿crees que este es un momento de cambio que implica el hacer este alto para empezar a ver la vida desde un nuevo lugar? Sí, claro. Desde un lugar mucho más espiritual, mucho más interno, mucho más conectado con la naturaleza, con el resto de los seres humanos. Sí, aquí me gustaría mucho hacer como un hincapié de que no se trata tanto de polarizarnos hacia esa parte espiritual y volvernos ya pura espiritualidad, y ya no existe lo material, y ya no existe, o sea, no se trata de caer en el otro extremo tampoco, sino de aprender a integrar eso como un componente que nutra tu vida, que nutra tu percepción de tu propia realidad y de lo que estamos viviendo. Definitivamente estamos en un cambio, porque todo el tiempo estamos cambiando. Todo el tiempo la humanidad está en un cambio, pero ahorita es crucial que vayamos integrando estas cosas por cómo están siendo las situaciones. Si te fijas, pues ahorita todo está muy polarizado, en muchos sentidos, hay muchos extremos. En todos lados ves extremos, en la política, en la cultura, en las religiones, en la sexualidad, en las relaciones. En todos lados hay mucha polarización. Hay un aprendizaje ahí que yo creo que también todos tenemos que ver, pero más que convertirlo en una batalla, hay que verlo como una oportunidad para, en efecto, sublimar las cosas de nuestro carácter, de nuestra forma de sentir, de nuestra forma de expresar, y lo que estamos manifestando, ¿no? ¿Por qué queremos manifestar lo que queremos manifestar? ¿Para qué queremos manifestar abundancia? ¿Para qué queremos manifestar esa relación maravillosa? ¿Para qué queremos manifestar ese proyecto, ese trabajo increíble que tú estás buscando, si todavía no estás en él? ¿Para qué? O sea, que nos empecemos a preguntar, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene esto en mi vida? Claro, es porque me dijeron que así debería de ser, que una persona exitosa trae este carro, tiene una relación maravillosa, tiene tantos hijitos y lleva tal estilo de vida, o realmente es porque esto surge dentro de mí, y creo que ese es el trabajo que tú propones. Y solo para terminar, mi querido Ricardo, danos
algunos consejillos breves de cosas que sí podemos poner en práctica. Para algunos que dirán, no sé de qué están hablando estos mafufos, pero pues me resuena que algo puede haber allí que me conecte con esa otra parte de mí, cuando estamos muy instaladas en el hacer, en la materialidad, etcétera, en el materialismo. ¿Qué es lo que tú sugieres como para empezar a tocar el camino? Yo les sugeriría, o lo que yo les sugiero, es que se permitan, como te decía al principio, hacer pausas, aunque sean pausas breves, para estar con ustedes, para estar contigo mismo. Si no lo quieres llamar meditación, no le llames meditación, llámale, van a ser mis 5 minutos del día para mí, o mis 10 minutos del día para mí. Y esos 10 minutos no hagas nada, simplemente estar ahí contigo, estar ahí observando, contemplando. Este es un ejercicio que hacemos incluso dentro de la terapia, dentro del taller, que es un ejercicio que suena simple, pero no lo es tanto. Ya que lo empiezas a hacer, te vas a dar cuenta de que ocurren muchas cosas en ese momento, en esos 5 o 10 minutos ocurren cosas, y de lo que se trata es de, en principio, que empieces a conocer tu estado de presencia, así como está. A lo mejor te sientes muy ansioso, al principio te sientes como que, ay, ¿esto de qué me va a servir? ¿Y para qué me estoy deteniendo? ¿Para qué estoy haciendo esto? Y pues simplemente el consejo es, hazlo, porque en cuanto lo empieces a hacer, van a empezar a suceder ciertas cosas. Yo sé que para muchas personas puede sonar medio fumado o medio increíble o lo que sea. Pruébenlo, traten de hacerlo un tiempo sostenido, un par de semanas, por ejemplo, que un día, que cada día te detengas durante 5 minutos, 10 minutos, solo a hacer eso, a simplemente estar. Que no solemos hacerlo a solo jamás. a solo existir, sin hacer algo en particular. Solamente, aunque estés así en la sala de tu casa, ¿no? Así como, órale, pues voy a hacer lo que vi en el programa de Irene y voy a estar aquí 10 minutos, ¿no? A ver qué sucede. A lo mejor no va a suceder nada en ese momento. Pero que nos cuenten, ¿no? Paulatinamente, si tú lo practicas y lo vas haciendo, algo va a suceder. Te aseguro que algo va a suceder. Te van a empezar a surgir sentimientos, ideas. Te vas a empezar a dar cuenta de que tienes una intuición que te dice cosas, que te empieza a mostrar intuitivamente ciertas cosas que a lo mejor tú ya sabías que ahí estaban, pero que no te habías detenido a observar conscientemente. Que se te habían olvidado, porque ahí está todo. Así es. Y a lo mejor lo olvidamos. Pues sí, de hecho, para cualquier persona que quiera manifestar lo que sea en la vida, ese es un estado al que todos tenemos que aprender a conectar, porque mientras no conectamos con nuestra propia presencia, no podemos realmente manifestar en ninguna cosa. Todo el tiempo estamos manifestando, sí, pero esta manifestación de la que hablamos, ¿no? La manifestación, que es una palabra que está tan en boga en estos tiempos. Sí, es que quiero manifestar un coche nuevo, quiero manifestar una novia, quiero manifestar una nueva relación, quiero manifestar este proyecto, quiero manifestar, bueno, sí se puede, pero si tú quieres cobrar un cierto dominio sobre ese tipo de manifestación, vas a tener que hacer contacto con tu estado de presencia, sí o sí. Entonces, ese es el consejo. Si quieres ir por esa ruta, es posible manifestarlo. Se los puedo decir yo, se los puedo decir Iván, Naje, Lenin, Ave, los que están con nosotros ahí en Códigos del Multiverso. Tú misma también lo puedes decir, que se pueden manifestar cosas cuando tú ya hiciste ese contacto contigo. Sí. Es como cuando haces una sesión espiritista, manifiéstate, que se manifieste tu ser interior, exacto, tu propio espíritu, y verdaderamente vas a encontrar... Muy buena analogía. Si quieres manifestar un espíritu, manifiesta el tuyo. El tuyo, exacto. Claro. Muy bueno. Ricardo, ha sido un placer enorme tenerte aquí. Igualmente. Gracias por haber venido hasta acá. Gracias a ti. Y que hayamos podido platicar de manera así directa, en persona, en vivo y a todo color. Me encanta. Esperemos que sea la primera de muchas. Ojalá los otros chicos de los Códigos del Multiverso también puedan estar aquí en su momento. Me encantaría también platicar con todos ustedes. Y bueno, ¿dónde te pueden escuchar? ¿Dónde te pueden consultar? ¿Cómo pueden tener acceso a tu música, a tus meditaciones y a tus terapias? Claro que sí. Bueno, el canal es Música Cuántica TV en YouTube. También así lo pueden encontrar en Instagram. Hay una cuenta de TikTok, aunque realmente no la uso mucho, pero bueno, si quieren también hay una cuenta de TikTok.
El sitio web donde pueden tener la información para estas cosas es www.ricardoferron.com, y ahí está la información, los formularios de contacto, todo lo que necesiten para hacer cualquiera de estos trabajos, y con mucho gusto ahí estamos a la orden. Un placer, mi querido Ricardo. Un placer también. Gracias por haber estado este día, mañana, tarde, noche, donde quiera que ustedes nos estén viendo, en cualquier rincón del mundo, gracias a internet y gracias a este canal de YouTube. Soy Irene Moreno, esto es Para Vivir Mejor. Hoy estuvo con nosotros Ricardo Ferrón, y recuérdenme qué temas, qué personajes, qué quieren que abordemos dentro de este espacio que está hecho para ustedes. Nuevamente, suscríbete, dame like, compártelo. Besos. Campanita para que te estemos anunciando en el momento en que van a subirse los videos o cualquier otra información. Y pues en tus comentarios ponme qué es lo que te ha parecido los programas que hasta el momento hemos llevado, y particularmente hoy con Ricardo Ferrón. Un beso. Chao. Hasta la próxima.